Este estudio tiene que ver con el texto en primera a los Corintios 10, verso 10. No murmuréis, no murmurar. En este capítulo 10, primera a los Corintios 10, Pablo nos está exhortando a no imitar al pueblo de Israel. Ellos eran culpables de muchas cosas. La codicia, la idolatría, la fornicación, el tentar al Señor, y luego concluye la lista diciendo el murmurar. Y dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, y eran 14,000 que perecieron por ese pecado de murmurar. Dice Pablo que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros y están escritas para amonestarnos. Pablo sabe que es un problema en la iglesia, es un problema para los discípulos de Cristo. Podemos caer en este mal, en este terrible error de murmurar. Y vamos enfatizando que el murmurar, por ejemplo, contra los ancianos, el evangelista, otros hermanos, es murmurar contra Dios. Porque dicen varias veces que el pueblo murmurando contra Moisés y Aarón estaban murmurando contra Dios. Ok, vamos definiendo, vamos entendiendo lo mejor que podamos este pecado de murmurar. Cristo y los apóstoles nos enseñan claramente cómo debemos enseñar, exhortar, amonestar, reprender, corregir los unos a los otros. Yo aquí tengo una lista muy larga de textos sobre esto. También estamos obligados a exponer y condenar la doctrina falsa. Cristo habla en varios textos, también los apóstoles hablan de falsos maestros. Y al condenar el error doctrinal, al condenar la enseñanza del falso maestro, no, eso no es murmurar. Eso no es murmurar. El murmurar es el quejarse con descontento, con indignación. La palabra gruñir se encuentra en la definición, o sea, mostrar disgusto, odio, repugnancia. También la palabra murmullo significa que la gente no quiere hablar abiertamente. Es murmurar como hablar entre dientes. Hablar entre dientes. Y la palabra aquí también cabe susurrar. Susurrar. De esta manera, los escribas y los fariseos murmuraban contra Jesús en Lucas 15:2 y contra los discípulos de Jesús en Lucas 5:30, porque ellos recibieron a los publicanos y pecadores. Aún comieron con ellos. Y los fariseos y ancianos, escribas,
murmuraban mucho contra eso. Parece que el quejarse o el murmurar son prácticas universales. La gente se queja de tantas cosas, del tiempo, del gobierno, de la enfermedad, de la pobreza, de los vecinos. Y lamentablemente en la iglesia se quejan los unos de los otros. Eso es murmurar. Para algunos parece ser su diversión más aceptable. Pero obviamente esto dice Pablo que esto fue escrito para como ejemplos, no debe existir en la iglesia el murmurar. Vamos leyendo varios textos que lo condenan. Ahora, hablando del pueblo de Israel, nada más brevemente, pero Números 11, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y ardió su ira. Se encendió, se inflamó su ira cuando ellos murmuraban. La causa, obviamente, de este mal es falta de fe, falta de amor, falta de temor de Dios. Es serio. Es algo muy serio. Y obviamente cuando ellos allá en el desierto se quejaban, murmuraban contra Dios, ¿qué pasó con todo lo que Dios había hecho para sacarlos de la esclavitud en Egipto? ¿Qué pasa con las 10 plagas? ¿Qué pasa con el milagro allá del Mar Rojo y la destrucción del ejército de Faraón? Y Dios está aquí en el desierto, está proveyendo el maná, agua de la roca. ¿Cómo puede haber tantos ingratos quejándose, murmurando? Es que completamente se les olvida todo eso, todo lo bueno, todas las bendiciones de Dios. Y podemos caer en ese mismo error. Podemos olvidar muchas bendiciones. El murmurar siempre provoca la ira de Dios. Dice el texto, lo oyó Jehová y ardió, se inflamó. Su ira se encendió en ellos. Fuego literal de Jehová. Y consumió uno de los extremos del campamento. En Números 11 se quejaron del maná. Imagínense, este pan del cielo. Allá en el desierto, ¿qué esperaban? No, pues ellos se quejan y lloraban y dicen, ellos están recordando lo que tenían allá en Egipto y tales quejas, murmuración, desagradan a Dios, provocan su ira. Y la evidencia era la matanza de miles, destrucción de miles. Y luego se disgustó con ellos. Y él dice en los versículos 18 al 20, comeréis carne. ¿Se están quejando? Ok, comeréis carne hasta que os salga por las narices. Y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Versículo 33, aún estaba la carne de los codornices, ¿se acuerda? Los codornices que Dios estaba proveyendo, pero la carne estaba entre sus dientes antes que fuese masticada. Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo,
hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, matando a miles de los israelitas. Números 14, se quejaron contra Moisés y contra Aarón por causa del reporte desalentador que 10 de los 12 espías trajeron de la tierra de promesa, habiendo espiado ahí en la tierra, vuelven diciendo, no podemos, somos como langostas y ellos son gigantes y todo eso, y no podemos tomar posesión de la tierra. Completamente negando el poder y la promesa de Dios. Vamos mencionando algunos casos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, hay que entender que cuando ellos se quejaron, cuando ellos murmuraban contra Moisés y Aarón, ellos murmuraban contra Dios. Y lo mismo en la iglesia. Saulo persiguió a la iglesia, Hechos 8:3, pero al hacerlo, él persiguió a Cristo, Hechos 9:4. Al pecar contra el hermano débil, contra Cristo pecáis. El que desecha, no desecha a hombre, sino a Dios. Esa es la seriedad. Pensamos que estamos nada más quejándonos contra este hermano, aquella hermana. Estamos quejándonos con anciano, el predicador o alguien. Estamos murmurando contra Dios. Oh, sí, claro, es malo. Es malo quejarse contra el hermano. Pero eso no es el fin de la cosa. Eso no es todo. Uno está quejándose contra Dios. Dice Pablo, el que a vosotros desecha, a mí desecha. Los que rechazaron el bautismo de Juan desecharon los designios de Dios. Lucas 7:30. Entonces, Números 16:49 dice que hubo 14,700 muertos por causa de sus rebeliones y murmuraciones. Muy bien, pasamos ahora a los textos que condenan el murmurar. Hay muchos. Romanos 1:30 menciona murmuradores entre soberbios, altivos, desobedientes a los padres. Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. No quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis. También se condena el calumniar, según a los Corintios 12:20. La difamación. El que murmura del hermano, juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, dice Santiago. Se refiere al lenguaje áspero, duro, que no edifica, sino más bien difama.
difama y destruye. Tal murmurador no considera sus propias faltas, como enseña Gálatas 6, versículo 1, sino que solo busca faltas de otros hermanos para hablar de ellas a todo el mundo. Y desde luego exagerar. Casi siempre pues se exageran las acusaciones para que la crítica sea más interesante. Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Santiago capítulo 3, todo el capítulo tiene que ver con el problema de la lengua. Y se condena en términos muy solemnes. Se condena eso de bendecir a Dios y maldecir al hermano. Hermanos, esto de murmurar refleja un carácter malo. Refleja un temperamento, como decimos, difícil. O un dicho muy común es el genio pesado. Un carácter que tiene odio y que guarda rencor, se queja, murmura. Primero de Pedro 4:9, hospedaos. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos, pero sin murmuraciones. ¿Qué indica eso? ¿Qué indica eso? Es un pensamiento que nos llama la atención a una falta. Que uno puede practicar, aún practicar la hospitalidad, pero de mala gana. De mala gana. Si uno practica la hospitalidad, y no con amor, no con amor, sino nada más con sentido de obligación o que sabe qué, eso no es nada aceptable ante los ojos de Dios. Por eso la Biblia dice, la Biblia enseña, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Si no había peligro de ese mal, Pedro no lo habría mencionado. ¿Qué indica, hermanos, en efecto, qué indica el murmurar? Bueno, yo repito, no se trata de enseñar, exhortar, amonestar, ni aún de reprender, ni siquiera de reprender, con tal que se hagan hermanablemente, de una manera apropiada. Eso no es murmurar. Exponer error, exponer al falso maestro, eso no es murmurar. Jesús lo hizo, Pablo lo hizo, estamos obligados a hacerlo. No es eso. Pero indica, este murmurar que se condena, indica falta de amor. Es obvio cuando algún hermano se queja de sus hermanos. Él está dando evidencia de su falta de amor por ellos. Piensen en algo que usted ama de corazón a su esposa, su marido, sus hijos. Usted no se queja de ellos. No. Usted no murmura de ellos. Los ama. Igual en la iglesia, lo mismo. Si amamos
a los hermanos. Y dice la Biblia que si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a los hermanos, dice Juan que somos mentirosos. Es mentira la profesión de amor para Dios. Entonces, si amamos a los hermanos, no vamos a murmurar y quejarnos contra ellos. Es lo opuesto, hermanos, es lo opuesto de la paciencia. Hay muchas palabras muy parecidas. Cuando leemos la lista del fruto del Espíritu y hablamos de andar en la luz y de despojarnos del viejo hombre y dejar las obras de la carne, es muy obvio que la palabra paciencia, que hay otras palabras muy semejantes, muy relacionadas con la paciencia. Y sobre todo la palabra longanimidad, que es simplemente paciencia elevada, exagerada. Es una paciencia, una paciencia intensiva. Entonces, el murmurar indica falta de paciencia, falta de longanimidad. Longanimidad significa ser de largo ánimo. De largo ánimo. Y por eso uno es sufrido. Es muy sufrido. Y como Pablo dice del amor, vamos leyendo, 1 Corintios capítulo 13, decimos, leyendo esto, que Pablo aquí define la conducta del amor. Capítulo 13, 1 Corintios 13, del 4 al 7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido como el murmurar, como el quejarse unos de otros, no, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Hay mucha murmuración causada porque uno se siente como molesto, irritado. Y uno murmura, se queja contra el hermano. No guarda rencor. No se goza en la injusticia, más bien se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así es el amor, que es lo opuesto. Es lo opuesto de murmurar y de quejarse. Entonces, cada quien, dice Pablo, él dice, examinaos, examinar su corazón, examinar su habla, examinar su conducta. Y si, hermanos, si somos culpables, en lo más mínimo, si somos culpables de murmurar, de quejarnos contra los hermanos, debemos arrepentirnos y hasta pedir perdón. Porque muchas veces la cosa no es simplemente privada. Se expresa. Otros han escuchado la murmuración y la queja y todo. Y debe ser como un pecado para confesar aquel pecado y pedir perdón. Claro que sí. Pedir perdón. ¿Qué beneficio
recibe uno de esto? ¿Qué beneficio recibe del murmurar? Los israelitas, ellos vivieron murmurando. ¿Y qué beneficio recibieron de eso? Más bien, severo castigo y hasta la muerte. Es el fruto, es el resultado de ese pecado. Al quejarnos, perdemos la buena voluntad del hermano y perdemos la confianza de hermanos que nos escuchen. No es placentero, no es agradable que un hermano tenga que escuchar de labios de otro hermano sus quejas y murmuración contra el anciano, el predicador, otros hermanos. Él está pecando. Y hay que llamar la atención al hermano, hay que exhortarle, amonestarle, que eso es pecado. Debe arrepentirse y confesarlo y dejar de hacerlo. Asunto muy, pero muy serio. Y por eso Pablo concluye. Él concluye aquí en este capítulo 10, versículo 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea que uno puede caer en esta práctica casi sin darse cuenta, sin medir sus palabras, sin examinar su corazón, sus motivos, su propósito, su relación con sus hermanos y su relación con Dios. Sería muy bueno frecuentemente repasar estos textos. No murmuréis, no murmuréis, no seguir el ejemplo de aquellos que murmuraron y provocando la ira de Dios. El resultado era castigo severo, hasta la matanza de miles, porque se enciende la ira de Dios contra este pecado. Muy bien, voy a dejar el estudio hasta aquí, pero sigo exhortando de que recuerden estos textos y pueden agregar muchos otros apropiados, relacionados. Estudiarlo y recordar que uno debe examinar su propio corazón y su propia conducta con respecto a esta práctica. Muchas gracias por su atención y que el Señor le bendiga.